Dígame, joven. Profe, este me va a mandar deberes usted. Por ahora anda haciendo lo que yo te he pedido, ¿no? Yo te he pedido, por ejemplo, que en la plataforma lo que es conceptualización y aplicación vayan abriendo y vayan practicando. Ahí tienen bastante por hacer. Yo básicamente voy a sacar las notas de las pruebas que hagamos y del cuaderno, que ya les dije, ¿no? Ese cuaderno va a ser el portafolio de ustedes y esa va a ser una nota más también. Así que hemos de sacar de evaluaciones, de lecciones, en fin, de actividades que se puedan calificar directamente en la plataforma, más lo del cuaderno. ¿Ya? Esa sería la forma de calificarles. Eso es, por favor, Adrián. Ya. Ya, listo. Ya, vamos a empezar, jóvenes, entonces la clase. La última vez habíamos estado trabajando un trapecio, que es el que está acá, ¿no es verdad? Y nos quedó por sacar el área del trapecio. Ya, entonces quiero simplemente pasarles a indicar cómo haríamos para sacar el área. Ya, con el otro curso ya trabajamos esta parte del área del trapecio y decíamos lo siguiente. Fíjese en la parte que le voy a señalar, en esta parte de aquí. ¿Ya? Para sacar el área del trapecio no hace falta ninguna fórmula, aunque también hay una fórmula para el área del trapecio, ¿no? Simplemente en este caso nosotros ¿qué hicimos? Sacar el área del rectángulo, que es base por altura. Mire la base 108,42, que sería esta parte de aquí. Esto vale 108,42. Por altura, la altura es esta X de aquí. Ese es el área del rectángulo, base por altura. Más, y aquí se nos forma un triángulo, como usted puede darse cuenta. Y el triángulo es base por altura sobre 2. La base, que era este valor, 61,19, por altura, que es esto de aquí, 105,98, y sobre 2. Ya, entonces simplemente haciendo las cuentas, multiplicando el área para el área del rectángulo, me sale esta parte que está aquí, ¿no es cierto? Multiplicando 108,42 por 105,98 me sale 11.490,35. Y haciendo aquí base por altura sobre 2 para el triángulo, en cambio me sale 3.242,46. ¿Ya? Sumando las dos áreas, obviamente ya obtengo el área del trapecio. ¿Ya? Eso era básicamente lo que les tocaba a ustedes completar. No sé si sacaron la respuesta. No sé si lo hicieron. Ya, si es que lo hicieron, esa es la respuesta, por favor, tomen en cuenta, ¿no? Ya, eso por favor en cuanto a lo que se estaba trabajando. El día de hoy vamos a hacer algunos problemas, ya con todo lo que se ha aprendido hasta acá, ya debemos ser capaces de resolver algunos problemas de aplicación. Ya, entonces esos problemas los tengo anotados por acá abajo. Pero para poder hacerlos, una pequeñísima aclaración, ¿ya? Que paso a decirles. En algunos problemas se va a escuchar o vamos a leer lo referente a ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Qué es un ángulo de elevación? Supongamos que usted está aquí, ¿ya? O una persona está aquí. El ángulo de elevación, supongamos que esa persona observa esta torre, observa la punta de la torre. La abertura formada entre la horizontal y la línea visual hacia el objeto que estoy observando, esa abertura se llama ángulo de elevación. ¿Ya? Insisto, hágale cuenta que usted está observando este edificio acá arriba y aquí está la carretera. Esa abertura formada se llama ángulo de elevación. ¿Qué abertura? La abertura formada entre la línea horizontal y la línea visual hacia el objeto que usted observa. Ese es el ángulo de elevación. Y a veces puede pasar que usted, supongamos que usted está acá arriba, miren el segundo gráfico, usted está acá arriba y observa a un objeto hacia abajo. Acá también hay una horizontal imaginaria y hay una línea visual hacia el objeto que usted observa. Esa abertura, en cambio, se llama ángulo de depresión. En resumen, cuando usted observa hacia arriba, se forma un ángulo de elevación. Pero si yo observo hacia abajo, se forma un ángulo de depresión. ¿Ya? Tenga en cuenta eso. Si quiere, tómele una fotito también a esos dos gráficos. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ya. Entonces, en base a eso, ¿no es cierto? Vamos a intentar hacer algunos problemas de aplicación. Voy a pasar por acá. Ya, entonces vamos al primer problema que les he traído, jóvenes. Dice, el ángulo de elevación de una cometa. Vamos a dibujar una cometita, ¿ya? Digamos que aquí yo tengo una cometita.
Ya, esta es una cometa. El ángulo de elevación de una cometa, digamos que alguien está aquí, ¿no es cierto? Ya, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 40 metros de hilo, aquí hay 40 metros de hilo, es de 40 grados. Mire, aquí está un horizontal, es decir, el piso. Este ángulo es de 40 grados. ¿Ya? El ángulo de elevación. Aquí está la horizontal y aquí está la línea visual hacia el objeto que se observa, que es la cometa. Ese es el ángulo de elevación. Entonces dice, determinar la altura de la cometa. Yo trazo una perpendicular y esta va a ser la altura de la cometa. ¿Qué se formó? Un triángulo rectángulo. ¿Qué función me permite calcular h? Opuesto hipotenusa. Sería seno. Seno. Eso. Seno de 40 grados. Cateto opuesto, hipotenusa. Despejamos. 40 por seno de 40 grados, eso es igual a h. Así que deme digitando y ya vamos a saber la altura que está la cometa. Veinticinco 25.71 metros. Eso, listo. ¿Ya? Esa es la altura de la cometa, 25,71 metros, correcto. 25,71 metros. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, ahí. ¿Alguna inquietud? Facilito, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Vamos a tratar de hacer el ejercicio 2. Profe, Dígame. ¿por qué la hipotenusa está arriba de 40? Te dice aquí, pues mira lo que dice. El ángulo de elevación es de cuando se han soltado 40 metros de hilo. Este es el hilo de la cometa. Este es el hilo, ¿ya? Ya, y el ángulo de elevación es de 40 grados. Calcular la altura de la cometa. ¿Ya? Obviamente esta es una altura, es una perpendicular que cae hacia el piso. Es decir, que este era el hilo, ¿no es cierto? Como este hilo está frente al ángulo recto, esta es la hipotenusa. Nada más. Gracias, profe. Ya, listo. Ya. Seguimos, jóvenes, con el ejercicio 2. Ya, fijémonos lo que dice entonces. De la cima de un faro, vamos a decir que vamos a intentar a dibujar un faro ya. De la cima de un faro, dice, de 8 metros se divisa una lancha. Vamos por aquí. Y aquí está una lanchita. ¿Ya? Ya, el faro tiene 8 metros, dice, ¿no es cierto? Se divisa una lancha con un ángulo de depresión. Ya, entonces usted está aquí y desde aquí observa la lancha. Aquí hay una horizontal imaginaria. ¿Ya? Este sería el ángulo de depresión. ¿Cuánto mide? 18 grados. ¿Ya? Perfecto. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. La distancia entre la lancha y el pie del faro. A ver, fíjese por favor. Para efectos de poder calcular, este va a ser el faro. Aquí está el agua y aquí está la lancha. Y ahí por acá tendría así, ¿no es cierto? Ya, entonces acá están los 18 grados. ¿Ya? Bosquejando mejor un triángulo para poder trabajar sería esta forma, ¿no? Ya, entonces me dice la distancia entre la lancha que está aquí y el pie del faro. Esto es lo que me están pidiendo calcular. X. Ya, y me dice que el faro tiene 8 metros, no olvidemos de eso. Acá hay 8 metros. Ya, la altura del faro es de 8 metros. ¿Ya? Entonces, con esos datos, calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Ya, entonces, fíjese lo siguiente, por favor. Un detalle que debo decirle. Esta línea horizontal que está por arriba es paralela a la línea que está en el agua. Ya, son paralelas. Como estas líneas son paralelas, este ángulo que está aquí, junto a este, resultan que son los mismos. En geometría se les llama ángulos alternos internos. Alternos porque están uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, son alternos, ¿ya?
Estos ángulos siempre son iguales, por lo tanto yo puedo poner esos 18 grados acá abajo. ¿Ya? Con lo cual ya tengo el triángulo con dos datos y ya puedo calcular X. ¿Qué función es opuesto adyacente? La tangente. Correcto. Ya, así que vamos a calcular la tangente de 18 grados. Cateto opuesto sobre adyacente. Ahí tiene. Despejamos la X. X sería 8 sobre tangente de 18 grados. Así que X es igual, hagamos ahí. Digitemos por favor. 24.62. Ya, gracias. 24,62. De acuerdo. 24,62. ¿Ya? ¿Qué son esos? Metros. Ya, entonces la lancha está a 24,62 metros del pie del faro. ¿Ya? Perfecto. Eso sería todo en cuanto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Todo facilito? Ya, sigamos. Vamos al ejercicio 3. Profe, Dígame, por favor, dígame nomás. ¿cuál sería la regla entonces para eso de los ángulos inversos? Ángulos inversos. ¿A qué horas dije inversos? O sea, perdón, eso que puso que son 18 y 18. Ángulos alternos, alternos internos. Eso, perdón. Ya, ya. La idea es la siguiente. ¿No es cierto? Verás. Si tú tienes que dos rectas son paralelas y estas están cruzadas por una transversal, así viene a ser, ¿no? Estas rectas son paralelas, es decir, nunca se van a topar. Y están cruzadas por una transversal, los ángulos que se forman, es como una especie de Z, ¿te das cuenta? Esos ángulos que se forman se llaman alternos internos y siempre son iguales, ¿ya? Entonces yo necesité de este ángulo de 18 ponerlo acá abajo para que el triángulo que yo formo sea un triángulo rectángulo. O sea, la idea sería, la regla sería formar siempre triángulos rectángulos. Y como este ángulo acá estaba fuera del triángulo, yo lo puse dentro, ¿no? Siempre los ángulos alternos internos son iguales. Y ahí sí ya tengo el triángulo con datos necesarios para poder calcular X. Eso sería ya. Hay que formar triángulos rectángulos. Y siempre los ángulos alternos internos son iguales. Eso es todo. Ya, listo. Ya. Vamos al ejercicio 3, por favor. Intenten el ejercicio 3, mientras yo borro la parte de abajo. A ver, vamos a ver. Dice, un avión de reconocimiento. Digamos que aquí está un avioncito. Ya, listo, por aquí está el avioncito. Ya. Un avión de reconocimiento localiza un barco enemigo. Digamos que por aquí está el agua. Localiza un barco enemigo. Ya. Con ángulo de depresión de 28 grados. De aquí, observando hacia el barco enemigo, dice que esta horizontal imaginaria con esta línea visual hacia el objeto que observo es de 28 grados. Ya, perfecto. Si el avión vuela a 3.200 metros, vamos a poner por aquí, mire usted, 3.200 metros, ¿no es cierto? De altura, la altura es perpendicular siempre, ¿no? Ya. Calcula la distancia a la que se encuentra del barco enemigo. O sea, ¿a qué distancia está el avión del barco enemigo? Es decir, le piden esta X de aquí. ¿A qué distancia está el avión del barco enemigo? Esa sería la distancia entre los dos, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es. Asimismo, entonces acá, este ángulo de 28 es alterno interno con este. Por lo tanto, yo puedo poner acá los 28 grados. No se olvide que los ángulos alternos internos, cuando estas rectas son paralelas, ¿ya? Siempre esos ángulos son iguales. Listo. Entonces, una función opuesto hipotenusa, ¿cuál sería? Seno. Correcto. Ya vamos a calcular entonces. Seno de 28 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa.
Ya despejemos la X. Bastaba con pasar la X arriba y el seno debajo, ¿no? 3200 sobre seno de 28 grados. Ya me sale 6816. 6816,17. Estamos hablando de metros, ¿no? Sí, metros. Listo. Listo. Ahí estaríamos, jóvenes. Ya, esa sería la distancia entre el avión y el barco enemigo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preguntita? Profe, en la mayoría de los casos siempre van a ser ese tipo de problemas que los ángulos van a ser alternos. Sí, o sea, realmente de eso se trata básicamente, así es. Veamos el resto de problemas para ir viendo esta parte que dices tú, ¿ya? Para ver si es que en verdad la mayor, o sea, para ver qué mismo pasa, ¿ya? Hay algunas variantes más que pueden darse, ya te voy a ir indicando. Ya, sigamos entonces. Vamos al ejercicio 4, por favor. Vamos al ejercicio 4, inténtelo. A ver, dice, un poste de alumbrado tiene una altura de 4 metros. Pongamos un poste de alumbrado, dibujémoslo. Ya, tiene una altura de 4 metros. Listo. Un observador está parado frente al poste a una distancia de 2 metros. Por aquí hay una distancia de 2 metros, digamos, ¿ya? Y aquí está un observador, aquí hay una persona. Si la estatura del observador es 1,7, o sea, 1,70 centímetros, ¿no? 1,7. Ya. Digamos que ahí está la personita, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es la longitud de la sombra que proyecta el observador sobre el piso? A ver, digamos que aquí está la luz del foquito. Esta luz del foco va a alumbrar toda esta parte. Pero como aquí está parada la persona, obviamente la parte que está detrás de la persona, esa parte va a ser sombra. Entonces yo le voy a poner esa sombrita por aquí. ¿Ya? Es como que el rayo de luz viene así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta sería la sombra. Este pedazo de aquí. ¿Ya? Eso me está diciendo. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta el observador sobre el piso? ¿Ya? Esta sería la sombra, ¿no? La luz alumbra esta parte, pero obviamente la parte que está detrás de la persona hace sombra. Y eso es lo que me pide calcular. ¿Ya? Intenten, les doy un minutito para que traten de ver qué hacer, ¿ya?
Ya, en honor al tiempo vamos a seguir. Este ángulo vamos a llamarlo teta. Este ángulo es el ángulo teta. Si yo tomo el triángulo pequeñito, si yo tomo el triángulo pequeño, una función opuesto y adyacente sería la tangente. Vamos a poner por aquí. Tangente de teta es opuesto adyacente. Ahí. Ahora, si yo tomo el triángulo grande, ¿cuál será la tangente de teta? Tangente de teta. Opuesto adyacente. 2 más x. ¿Ya? Es como que yo le dijera tangente de 30 y tangente de 30. ¿No es cierto? Yo puedo expresar esta tangente de dos formas según se ve en el gráfico. Pero en definitiva, las tangentes del mismo ángulo, tangente de 30 va a ser igual a tangente de 30. Eso por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Con 30 grados. Pero en otras palabras estoy diciendo que la tangente de teta es igual a tangente de teta mismo. Entonces yo puedo poner por acá 1,7 sobre x va a ser igual a 4 sobre 2 más x. ¿Se da cuenta? Ya, resuelva esto, con lo cual ya va usted a calcular la longitud de la sombra. ¿No es cierto? Sacando x, esa sería la longitud de la sombra, entonces sáquele ahí. Sería, ¿no es cierto? 1,7 por 2 más x, puedo multiplicar cruzado en forma rápida, es igual a x por 4. Ahí. 1,7 por 2, 3,4 más 1,7x es igual a 4x. Ya, dejemos por acá 3,4 y por acá 4x. El 1,7 pasémosle a restar. Menos 1,7x. Así que 3,4 es igual a 4 menos 1,7. Deme restando. 2,3. Eso, perfecto. 2,3. 2,3x. Y ahora sí despejemos. Me quedaría 3,4 sobre 2,3. Eso va a ser igual a x. Dividamos. 1,48. Eso. Perfecto. 1,48. Así que voy a poner por acá. X es igual a 1,48 metros. ¿Ya? Esa es la longitud de la sombra que se proyecta sobre el piso. Ya, y listo. Eso sería el ejercicio 4. Profe, Dígame. cuando toque averiguar un triángulo pequeño dentro de un grande, siempre vamos a tener que igualar, por ejemplo, los tetas. Sí, porque sería el mismo ángulo, ¿no? Ese teta es el mismo ángulo para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Ajá. Sí, Ok, ya, gracias. listo. Ya listo, jóvenes. Hasta ahí el ejercicio 4. Vamos al siguiente que les traigo en este gráfico. Observen el gráfico, por favor, ¿ya? En este gráfico, supuestamente esta es una montaña y se pide la altura de la montaña y este valor X, este segmento de aquí, ¿ya? Ya, se nos pide entonces X y H. Voy a borrar esta parte para poder trabajar. Ya, vamos a ir viendo entonces. Le voy preguntando. Por ejemplo, ubíquese en el triángulo grande. En el triángulo grande. ¿A qué sería igual el seno de 30 grados? Opuesto H H. sobre 200 más X. A ver, dije mal, no es seno. No, no, Una no. función que ocupe opuesto y adyacente, Gracias. ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Tangente. La tangente, pongamos bien. La tangente. Ahí sí. Ya, vamos ahí. La tangente. Tangente de 30, opuesto a H, eso.
sobre adyacente, 2000 más 200. X. 2000, ¿no? 2000 más X. Ya, listo. Perfecto. Ahora, por favor, la tangente de 60. La tangente de 60 en el triángulo pequeño. Opuesto a H sobre X. Ya, perfecto ahí. En las dos fórmulas, deben despejando la H. Veamos qué pasa. Este 2000 más X pasaría a multiplicar, con lo cual me quedaría 2000 más X por tangente de 30 grados. Eso es igual a H. Y por aquí, X por tangente de 60 grados. Eso también es igual a H. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. La altura es siempre la misma. Cualquier cosa es igual a sí misma. Altura es igual a altura. Ya, entonces, voy a poner, en vez de la primera altura, voy a poner esto que despejé. Ya, vamos a ponerlo acá abajo. Entonces voy a poner como tangente de 30, voy a poner primero la tangente, que multiplica 2000 más X. Eso va a ser igual a la otra H. ¿Y ahora qué es la H? La H también era esto acá, X por tangente de 60. Ya, entonces le ponemos X por tangente de 60 grados. Y vean lo que se formó. Una ecuación de primer grado. Vamos a irla resolviendo. Distributiva por aquí. Y acá queda igualito. Sería 2000 por tangente de 30 grados más X por tangente de 30 grados es igual a X por tangente de 60 grados. Ya, como es una ecuación, la incógnita iba siempre en el primer miembro, así que vamos a poner X tangente de 30 grados menos X tangente de 60 grados es igual, el 2000 tangente pasaría acá a restar, ¿no? Menos 2000 por tangente de 30 grados. Por ahí. Factor común sería la X. Queda tangente de 30 menos tangente de 60. Y por acá lo mismo. Menos 2000 tangente de 30. Ya, entonces despejamos la X. El paréntesis que está multiplicando pasaría a dividir. Menos 2000 por tangente de 30 grados y sobre tangente de 30 grados menos tangente de 60 grados. Ya, digitemos ahí. 1000. 1000 da. Veamos, menos, voy a confirmar también yo ya. Menos 2000 tangente de 30 dividido para tangente de 30 menos tangente de 60. Ya, ahí. Da 1000 redondeado, pero profe. Ahí da 999.999, pero como quiera 1000. usted. Bueno, 1000 redondo, o sea, no, 1000 exacto te da. Si tú digitas todo lo que tienes en la fracción, todito, tal como está, te da 1000. no, profe, yo tengo 999.999. Bueno, mi ¿Y copias, calculadora está dañada. y copiaste todo esto? Sí, igualito, igualito. Mi calculadora está dañada, profe, lo siento. Ya, porque si sale 1000 exactito. Ya, listo, 1000 metros serían, creo, ¿no? Sí, 1000 metros, listo. Ya, perfecto. Ahí tenemos X. ¿Qué más me pide? Me pide H. Ya, entonces para sacar H yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo ya facilito, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, esta formulita que les voy a señalar por aquí. Esta formulita. Ya, vamos a sacar H en base a esta formulita.
que dice x, que sería 1000. Vamos a poner por tangente de 60 grados. Ya, digítele por favor ahí. 1732.05. Perfecto, eso sería. Pongamos esa parte. 1732,05 metros. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, en cuanto entonces a la altura que se pedía también. Ahí tenemos entonces la altura y por acá tenemos X. ¿Ya? Profe, para sacar la altura se podía usar un coseno de 60. ¿Cómo dices para sacar la altura qué? Se podía ocupar coseno de 60 para sacar la altura. Ah, ya viendo el gráfico, ¿no es cierto? Dices tú. Pero no tienes la hipotenusa. Coseno sería adyacente, hipotenusa, no tienes la hipotenusa. Yo creo que la forma más práctica es utilizar las fórmulas que ya están despejadas. Acá ya está despejado, no hace Profe, falta. también podemos usar la otra, ¿verdad? Claro, Le correcto. da lo Sino mismo. que de preferencia la más fácil, ¿no es cierto? De las dos escogemos la más facilita, obviamente esta, la más cortita. Ya, eso sería en cuanto a este problema, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Revise, por favor. Ya, intentemos el del globito entonces. Vamos ahí. Inténtelo, por favor. ¿Qué se pide en ese globito? Ahí yo quiero que saquen la altura del globito. Solo la altura del globito, ¿ya? Vamos a ver. Ya completando el gráfico, sería así, ¿no? Ya, esta es la altura que se les pide. ¿A qué altura está el globito? Como esta parte no conozco, también podemos ponerle X. Valiéndonos del problema anterior, mire, yo puedo ponerle X mismo, ¿no? Y como prácticamente son los mismos, o sea, la misma forma del problema, si se da cuenta que es prácticamente lo mismo, solamente están cambiados los números. Ya, entonces, utilice la misma estrategia. Así que, ¿cómo empiezo? Tangente. Eso, tangente de 30 grados. Cateto opuesto, cateto adyacente, 800 más X. Perfecto. Y también tangente de 40. Sería H sobre X. Listo. Ya, ahora vamos a despejar asimismo H, ¿no es cierto? Despejemos H mismo. Vamos ahí. Voy a poner un poquito más rápido esta parte. Tangente de 30 que multiplica a 800 más X. Eso es igual a H. Y por acá también H es igual a X por tangente de 40 grados. H es igual a H. Así que pondré tangente de 30 por 800 más X. Eso va a ser igual a X por tangente de 40. Distributiva 800 tangente de 30 más X
tangente de 30 es igual a x por tangente de 40. Entonces me queda x tangente de 30, las x en el primer miembro, menos x tangente de 40 es igual a menos 800 tangente de 30. Factor común la x, me queda tangente de 30 grados menos tangente de 40 grados es igual a menos 800 tangente de 30. Ya despejemos la x. Me quedaría el segundo miembro igualito, menos 800 tangente de 30 y debajo el paréntesis. Tangente de 30 menos tangente de 40. Ya, y eso digitando, veamos qué sale. Mil setecientos sesenta y cuatro coma 59 metros. Ya, eso es x. Pero en este caso yo les pedía solamente la altura. Pero sin embargo este dato me sirve, ¿no es cierto? Vamos a coger la segunda fórmula y vamos a trabajar. Ya, yo quería h. Vamos a coger esta formulita. Ahí, ¿no? Entonces, h igual, dice que es x por tangente de 40. Lo paso a copiar otra vez y vamos a hacerlo ahí. Ya, eso me da 1480.67. perfecto, gracias. Eso, 1480,67. Ya, con lo cual hemos sacado la altura del globito. Ya, mijos lindos, entonces verán, la recomendación que les voy a dar es de que tengan la bondad